Señor presidente, nos ha dicho usted antes que en materia de exceptuaciones, las que tiene usted constancia de las peticiones y de formación de listados se hicieron por correo electrónico. ¿Nosotros podemos acceder a esos correos electrónicos? Mire, yo tengo esos correos electrónicos. ¿Y a usted se los ha pedido alguien? Hasta que yo tenga conocimiento, ¿no? A día de hoy, lo digo porque era una de las peticiones de este grupo político que se remitieron en diciembre a la correspondiente Dirección General. A mí nadie me las ha pedido, ni formal ni informalmente. De hecho, bueno, lógicamente tendría que haber un cauce formal para enviar un correo de ese tipo, o para que yo suministre ese correo. Pero yo los tengo, no hay ningún secreto, vamos. Vale, no, sí, es que por eso se lo pregunto, porque nosotros los hemos pedido precisamente porque tratamos de hacernos con toda la documentación relativa a las exceptuaciones, y dentro de las peticiones que hizo Podemos pues se pidieron tanto las notas internas, correos electrónicos o aquellas comunicaciones internas que sirvieran de causa para iniciar las correspondientes actuaciones de exceptuación, como los informes técnicos o jurídicos previos que hubieran tenido, suponemos, los consejeros del presidente del SAE en su poder antes de dictar las resoluciones. Entonces me quedo un poco sorprendido de que se nos ha contestado por la Junta que, bueno, que no dan abasto, pero que me está diciendo usted que a usted no se le han pedido nunca esos correos que nosotros ya sí hemos solicitado. Si me permite, hombre, dese cuenta que es un correo de diciembre de 2011. No todo el mundo guarda correos de diciembre de 2011. Yo, lógicamente, siempre intentaba tener correos que tuvieran alguna trascendencia para mi gestión, tenerlos guardados, y están guardados. Si alguien me los pide oficialmente. Claro, sí, la primera pregunta era eso, que veo que no se los han pedido todavía, a pesar de que nosotros sí los hemos pedido y se supone que a sus jefes les habría llegado nuestra petición. Y luego, por otra parte, desde el punto de vista formal, nosotros planteamos el hecho de que, siendo las subvenciones para formación para el empleo una política activa dirigida a conseguir unos resultados objetivos, es decir, que se mejore la empleabilidad, la capacidad técnica o competitiva de las empresas y trabajadores andaluces, no entendemos cómo, siendo ese el objetivo de la subvención y un objetivo que no puede comprobarse hasta pasado un periodo de tiempo, se iniciaban las exceptuaciones que teóricamente benefician a empresas que, por cualquier cuestión, inconveniente, causa, acontecimiento o incidente, no podían justificar a tiempo. Observamos que en la mayoría de los casos de empresas que han sido objeto de una exceptuación, la documentación estaba presentada en tiempo y forma, consta en los expedientes el sello de registro de entrada en el plazo correspondiente, y ni siquiera aparece en los propios expedientes que esa empresa ha sido exceptuada de la justificación. Entonces, no sabemos cómo seguir desde el punto de vista del derecho administrativo y del procedimiento, que al fin y al cabo eso es la administración, procedimiento puro. No sabemos cómo seguir la pista en esos expedientes, en el mismo procedimiento de las exceptuaciones. Se nos ha dicho que en la mayoría de las ocasiones ni siquiera al expediente en concreto se incorporaba una resolución de exceptuación cuando estas eran individuales. Entendemos que no habría que incorporar la resolución que se publica en el BOJA cuando, a partir de 2008-2009, se convirtieron en órdenes dictadas por la Consejería con sus correspondientes anexos, pero no sabemos cómo poder comprobar que cuando una resolución dice que se da el supuesto previsto en los artículos, en su momento 124, 32 o 104 de diferentes leyes, se daba el supuesto de interés social. Y el interés social entendemos que debe identificarse con el objetivo previsto en la subvención. No sabemos cómo controlar formalmente en los distintos expedientes la concurrencia de esas causas. Lo que le explicamos ayer a una de sus compañeras. Resulta que el acto de la exceptuación, que es una cuestión prevista legalmente y que, como su propio nombre indica, supone exceptuar del principio general establecido en la norma, que es la obligación de presentar y de no poder procederse al pago hasta que esté todo justificado, resulta que solo aparece el acto final de algo que tendría que ser un expediente ordinario. Es decir, la resolución no tiene antecedentes, salvo ella en sí misma. No tenemos constancia ni sabemos cómo averiguar por qué una determinada empresa estaba en esa circunstancia. No sabemos si la exceptuación, que es una figura teóricamente dirigida en la ley hacia la empresa, hacia el elemento al que se subvenciona, ha sido utilizada en realidad como un elemento o herramienta, como se nos ha dicho por algún compareciente, de la Administración para solventar el problema de la falta de medios y de capacidad temporal, material, que eso sí lo entendemos, para proceder a justificar los expedientes. O sea, nosotros, ¿cómo podemos ver eso en los expedientes? Le respondo. Mire, vamos a ver, esa cuestión que usted se la ha hecho a otros compañeros y compañeras, yo
no voy a ser capaz de resolvérsela, entre otras cosas porque creo que se la tiene que hacer, en todo caso, al órgano que dictaba esas resoluciones, que, como bien sabe, tiene la competencia indelegable. Al igual que hiciera en la intervención anterior con su señoría, yo voy a intentar dar un par de elementos que creo que no han salido aquí o han salido pero no se han destacado mucho. Yo entiendo que esas resoluciones de exceptuación, cuando se habla de interés social, no se está hablando de interés social hacia la empresa o entidad beneficiaria, se está hablando de interés social porque el último beneficiario de estas subvenciones, aunque el beneficiario formal es la entidad que recibe la subvención, no olvidemos que el beneficiario último realmente es la persona trabajadora demandante de formación, ya sea ocupada o desempleada. Creo que ese es el quid de la cuestión. El interés social viene por ahí, pero de todas formas eso se lo tendrá que preguntar a quien tiene las competencias para hacer esa resolución. Y luego hay otra cuestión que creo que tampoco se ha tratado aquí y que es ya una cuestión más de criterio propio de cada uno, y es que la resolución de exceptuación no tiene por qué tener la condición de excepcional, en el sentido de que exceptúa, pero en sí misma no tiene que ser una cuestión excepcional. Y creo que aquí se le está dando el cariz de que las exceptuaciones deberían ser excepcionales. Es decir, las ocurrencias de esas resoluciones deberían ser algo excepcional. Y yo creo que la norma no dice nada sobre que la exceptuación deba ser excepcional. Es una cuestión un poco de criterio, pero personalmente lo veo así. Creo que el beneficiario último es el demandante de empleo, en este caso la persona trabajadora ocupada o desempleada que demanda formación, y no creo que las resoluciones de exceptuación por sí mismas, en la lectura del artículo 124, se tengan que entender que tengan que ser excepcionales. Pero eso último que le digo sí que es una opinión, un criterio mío, no. Eso se lo tendrá que preguntar al órgano que... Una última pregunta rápida y una respuesta rápida, por favor. Cuando se dice que hay discrepancias, naturalmente, respecto a los informes de actuación por parte de los jefes de servicio, de las correspondientes delegaciones, hay una cosa que no entendemos. Dentro de las manifestaciones en los informes de actuación de normas infringidas, se mencionan artículo 30, 29 de la Ley General de Procedimiento Administrativo o del Decreto Legislativo 2010 sobre Hacienda Pública de Andalucía, que se habla de los artículos 125 y 129, por ejemplo. Se dice por parte de los órganos gestores que se ha hecho lo que se ha podido, que esos incumplimientos podrían perfectamente justificarse, pero claro, una de las cuestiones que señalan, por ejemplo, los interventores es que respecto a la Ley de 1988, que establece el reglamento de la intervención, y respecto a la justificación y a las correspondientes sanciones que no se han ejecutado, parece ser que aquí los interventores sí tienen toda la razón, porque sanciones no ha habido. Y a juicio de los interventores, el incumplimiento, como hemos reiterado, igual que pasa en el derecho tributario, es automático casi. Cuando una empresa incumple, automáticamente se debe de abrir el procedimiento sancionador, además de pedirle que devuelva el dinero. Entonces, por ejemplo, en ese punto debemos entender que los interventores tienen toda la razón, ya que no nos ha informado nadie de ninguna sanción, nunca. Le respondo, estoy buscando... Bueno, se lo respondo sin leer el papel. A ver, mire, yo creo que antes, en alguna intervención con otro grupo, he comentado que efectivamente en el tiempo que yo he estado como jefe de servicio, yo no he iniciado, no he propuesto, mejor dicho, porque yo no tenía competencias para iniciarlo, no he propuesto el inicio de ningún procedimiento sancionador. Lo que sí hemos hecho es poner conocimiento de Fiscalía, de la Audiencia Provincial de Sevilla, hechos que pudieran ser punibles y que además luego, como usted sabe, el artículo 55 de la Ley General de Subvenciones mantiene como compatibles con una posible sanción. De hecho, te dice finalmente que para esas posibles sanciones se tendrán en cuenta los hechos probados en vía judicial. Y esa es la vía que nosotros hemos utilizado. Además, le puedo decir que la hemos utilizado bastantes veces, algunas de ellas bastante recientes. También le tengo que decir que muchas de ellas han acabado con un archivo por parte de esa cuestión por la Fiscalía, con lo cual no se ha propuesto ningún inicio de procedimiento sancionador, porque entendemos que el 55 de la Ley General de Subvenciones dice que deberíamos hacer eso con hechos probados. Si la Fiscalía ha archivado esa denuncia, si quiere llamarla así, que hemos hecho, o esa elevación de información que hemos hecho
por parte del órgano gestor, pues no hemos continuado con eso. Pero es verdad que a día de hoy es cierto que hay algunas que sí se ha dado curso y que sí se ha propuesto por parte de la Fiscalía al juzgado correspondiente una apertura de una causa. De sanciones por parte de la Administración, es decir, multas, al final, en definitiva. Yo le vuelvo a decir, bajo el tiempo que yo he estado, no, pero sí hemos utilizado mucho el artículo 55 y que además ese artículo 55 nos da perfectamente potestad para que una vez cerrada esa vía judicial nosotros abramos, además sabiendo cuáles son los hechos que han sido probados en vía judicial, ese expediente sancionado. ¿Y por qué no han seguido, a pesar de los archivos? ¿Perdón? Que el hecho de que se archivaran las diligencias en Fiscalía, porque Bueno, ha motivado que la Administración sí consideró que había materia suficiente como para enviar la causa correctamente a la autoridad judicial por la gravedad de los hechos. Muchos de ellos a mí ya me cogió saliendo del servicio de formación. De todas formas, sí le digo que si la Fiscalía ha archivado, nosotros podríamos tener poca base, seguramente, para hacer un inicio de procedimiento. Pero bueno, le digo sinceramente la forma en la que hemos actuado. Muchas gracias. Y a día de hoy todavía hay causas que sé que están abiertas, de hecho.